Amigos, hermanos, les saludo con gusto en el amor de Cristo a nombre de la Iglesia Nacional Presbiteriana Berit en la Ciudad de México. Hoy seguiremos con el estudio del libro de los Hechos, número 14, avanzando en la predicación del Evangelio. La semana pasada retomamos el llamado del apóstol Pablo y la forma en la que él, junto con Bernabé, siendo llamados, luego de ser comisionados y enviados, iniciaron su primer viaje misionero, navegando de ahí a la isla de Chipre y de ahí a Perge de Panfilia. Así, ahora daremos lectura a Hechos 13, del versículo 13 en adelante. Dice así: Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isai, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Amén. Hasta ahí la lectura. En este relato, lo primero que podemos notar es que un compañero de viaje, en este caso Juan Marcos, se separó de ellos y volvió a Jerusalén. Y quizá mucho se podría especular sobre este tema, pero lo mejor es no hacerlo. Y es que el mismo Lucas, escritor de esta carta, no da más explicaciones, salvo que Juan Marcos volvió a Jerusalén y Pablo y Bernabé continuaron su viaje. Llegando a Antioquía, hicieron lo que Pablo solía hacer: visitar la sinagoga del lugar, y exhortándole que hablara al pueblo, así lo hizo. Pablo repasó brevemente la historia de Israel, iniciando por los patriarcas, pasando por los profetas y después por el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios,
de quien habría de nacer el Salvador, hasta llegar al clímax de la historia con Juan el Bautista, quien fue el precursor del Señor Jesús, el Mesías prometido. En esta narrativa, el apóstol Pablo no deja lugar a dudas que Dios es en y por Israel, y lo que Dios había prometido en las Escrituras, su cumplimiento es realizado en Jesús, el Salvador. También vale la pena mencionar que asimismo Juan dejó bien claro que su bautismo fue autorizado por Dios. No fue algo que a él se le ocurrió, era un bautismo de arrepentimiento que apuntaba hacia la venida del Mesías, y había dos propósitos. Uno, preparaba a la nación para Cristo, y dos, presentar a Cristo ante la nación. Así, Juan dejó bien claro que no se trataba de una nueva religión o buscaba exaltarse a sí mismo. Él estaba conduciendo a las personas al Salvador, al Hijo de Dios. El mismo Lucas, en su Evangelio, escribe que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. En esta primera parte del mensaje del apóstol Pablo, vemos la importancia del conocer y escudriñar las Escrituras, y principalmente de toda aquella escritura profética que hablaba del Mesías que habría de nacer. Pero, lamentablemente, la nación de Israel no lo vio así. Por esto, lo rechazaron y lo crucificaron. La semana próxima hablaremos acerca de la resurrección. Por el momento, hasta aquí la meditación del día de hoy. Me despido, mi nombre es Alfonso Abascal. Bendiciones y hasta la próxima.